Hola. Cuando empezamos a estudiar la dinámica desde la mirada de la imagen de Heisenberg o el marco de Heisenberg, encontrábamos resultados que en principio eran bastante naturales y más acordes con el sentido común de lo que hasta ahora veníamos trabajando con la imagen de Schrödinger. En particular veíamos que las ecuaciones de movimiento para los operadores parecían ser las ecuaciones simplemente clásicas. Esto en cierta manera es esperado porque veíamos que la ecuación de movimiento para los observables resulta equivalente a la ecuación de movimiento cuando yo reemplazo los corchetes de Poisson por el conmutador. La idea de hoy es que dejemos un poquito más establecido qué es lo que está sucediendo detrás y hasta qué punto podemos confiar en algunos resultados detrás de esto, que es lo que se conoce como el teorema de Ehrenfest. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un hamiltoniano relativamente general. Simplemente tengo el término cinético y el término potencial donde lo dejo arbitrario y voy a pedir por ahora simplemente que no dependa de las velocidades. Entonces, con este hamiltoniano podemos calcular las ecuaciones de movimiento. Habíamos dicho que si no hay dependencia explícita en el tiempo, la ecuación de movimiento del observable va a estar dictada simplemente por su conmutador con hamiltoniano. Entonces, en este caso, voy a tener el conmutador con la parte que no va a conmutar con la posición, por ejemplo. De esta manera, y aquí tengo un menos i h barra, menos i sobre h barra, que es lo que me está faltando en ambos. ¿Cierto? Entonces, esta parte va a conmutar con él, entonces no la estoy incluyendo, solamente voy a tener esta. Aquí estoy hallando la ecuación de movimiento para la componente k de la posición. De todos los que aparecen aquí, el único que no conmuta con él es precisamente el momento késimo. Entonces también estoy dejando solamente de los tres el momento késimo. Y ahí tengo precisamente la relación que ya hemos utilizado una y otra vez, que simplemente el conmutador de la posición con una función del momento es la derivada. Entonces aquí va a derivar y tengo precisamente un P y el M. El I menos I se va a ir con el I h barra del conmutador canónico, ¿cierto? Entonces esta es la ecuación que ya la hemos hallado varias veces porque el término cinético no ha cambiado en todo este estudio, ¿cierto? Lo que sí cambia una y otra vez es la relación de conmutación del momento con el hamiltoniano, porque va a depender del potencial. Entonces, cuando haga el conmutador de P con el potencial, utilizo nuevamente lo mismo, que es la derivada de la función de la posición, en este caso menos i h barra, la derivada del potencial, de tal manera que el h barra se va a ir y el i con este entonces me va a quedar un menos por ahí. ¿Qué tenemos? Las ecuaciones de movimiento que estamos obteniendo, y ya lo advertí y ya creo que en este momento debe ser relativamente claro, son análogas a las ecuaciones de Hamilton. ¿Por qué? Porque las ecuaciones de Hamilton se reproducen precisamente con la descripción de corchetes de Poisson de la mecánica clásica. Y aquí estamos viendo que las ecuaciones simplemente es cambiar el corchete de Poisson por conmutadores. Entonces estamos teniendo las análogos a las ecuaciones de movimiento de Hamilton, pero vuelvo y repito, son las ecuaciones de movimiento para los observables, no son las ecuaciones de lo que yo voy y mido, porque cuando yo mido tengo que tener en cuenta la naturaleza estadística de mis mediciones, ¿cierto? Las distribuciones que pueden haber. Entonces no simplemente que yo recupere esto, no está diciendo que el sistema se esté comportando clásicamente. Veamos un poquito mejor esto. Si yo reescribo lo que teníamos aquí, entonces puedo, por ejemplo, derivar esta una vez. Para reemplazarla aquí voy a encontrar algo que pareciera que fuera la segunda ley de Newton, ¿cierto? La segunda derivada con respecto al tiempo de la posición es menos una fuerza, ¿cierto? El gradiente de un potencial. Estamos trabajando con un hamiltoniano conservativo. Entonces, eso es lo que vamos a querer escudriñar un poco para ver hasta qué punto efectivamente eso me va a tener
algo que yo pueda comparar con algo que yo mida, que yo pueda comparar con el sistema clásico y que vea que se comporta de manera equivalente. Entonces, para eso, déjenme reescribir esto que está en componente, la componente K, y aquí tengo la derivada con respecto al vector, a la componente K. ¿Ok? Ahora ya de manera vectorial. Entonces, estos que yo llamaba XK eran las componentes del observable posición, la componente K. Entonces aquí tengo M, la segunda derivada con respecto al tiempo del observable posición en la imagen de Heisenberg es el gradiente, y ese gradiente tengo que pensarlo como derivadas con respecto al operador, ¿ok? Del potencial, con un menos por ahí, que es, digamos, lo que habíamos encontrado acá, y es la que nos hace ver precisamente la segunda ley como una fuerza. Entonces, esto es para el observable. Y ahora, si yo quiero, digamos, conectarlo un poco más con lo que yo mide, entonces puedo tomar, por ejemplo, valores esperados. Cuando yo hago valores esperados es hacer el sándwich aquí con el estado del sistema, y en la imagen de Heisenberg el estado no depende del tiempo, ¿cierto? De tal manera que estos pueden saltar estas derivadas y van a entrar aquí y tengo esta, ¿cierto? Aquí no importa, simplemente entran porque estamos pensando en kets. Los kets no dependen de ninguna manera en la posición, solamente cuando ya lo represento y tengo funciones de onda. Entonces tengo el valor esperado por ambos lados. Y si se dan cuenta, aquí yo ya no pongo el subíndice Heisenberg. ¿Por qué? Porque los valores esperados no dependen de la imagen. Y eso fue un punto con el que arrancamos toda nuestra discusión, ¿cierto? Entonces aquí ya no necesito poner el subíndice Heisenberg. ¿Ok? Y entonces tengo que, una cosa que pareciera la segunda ley. Aquí ya estamos más tentados a decirlo. ¿Por qué? Porque tengo números. Esto es un número. Esto también. ¿Cierto? Vectores. Pero no son operadores. En este punto, hasta este punto, acá, eran operadores y ahí todavía nos costaba trabajo de manifestarnos y decir que era la segunda ley. Aquí estamos muy tentados porque pareciera que estamos trabajando con números, ¿cierto? Son números y pareciera la segunda ley. Sin embargo, no es la segunda ley. ¿Qué es lo que pasa? Si yo quisiera que fuera la segunda ley, este señor debería ser el argumento de la función acá, ¿cierto? Y eso no es lo que está sucediendo. El valor esperado no es el argumento de la función que aparece aquí, y entonces yo no puedo pensar como si fuera la segunda ley, porque la segunda ley es la segunda derivada con respecto a este argumento. O sea, que si yo quiero recuperar la segunda ley, esto que tengo a la mano derecha debería ser, si esto se quiere asemejar a la segunda ley, este señor debería tener esta forma. Donde ahora sí, el argumento que aparece en el potencial es efectivamente el número o el vector al cual estoy derivando dos veces, ¿cierto? Entonces ahora sí tengo el gradiente con respecto a ese vector que estoy derivando dos veces. Entonces solo en esa situación, entonces estoy recuperando la segunda ley de Newton. O sea, solamente en esa situación veo que esos números o esos vectores están evolucionando igual que las reglas clásicas. ¿Y cuándo sucede eso? Pues no sucede siempre. Porque fíjense, yo voy a tener aquí, por ejemplo, imaginémonos que tengo un potencial que va como R cubo. Su primera derivada con respecto a R va a ser un número veces R cuadrado. Y el valor esperado de R cuadrado no es igual al cuadrado del valor esperado de R. ¿Sí? En general. ¿Ok? Entonces, las únicas situaciones donde el valor esperado del gradiente de B es igual al gradiente del potencial evaluado en el valor esperado es cuando el potencial bien sea constante, que sería el caso trivial, porque en ambos casos va a dar 0, el caso lineal, porque en ambos casos va a dar un número,
y el caso cuadrático, porque en ambos casos voy a tener simplemente el operador único, sin ninguna potencia, y ahí sí voy a tener que en ambos lados voy a tener igualdad. Entonces, eso es lo que me dice el teorema de Ehrenfest. El teorema de Ehrenfest me relaciona las variaciones, las segundas variaciones del valor esperado de la posición con el valor esperado del gradiente de potencial. Y en el caso en el que el potencial sea constante, lineal o cuadrático en la posición, resulta que la evolución del valor esperado de posición es igual que la evolución del observable clásico. Entonces esto deja un poquito más claro por qué veíamos en el caso de partícula libre y por qué veíamos en el caso de oscilador armónico que la evolución del valor esperado de la posición era como la de un sistema clásico. Pero vemos que en general no va a ser así. Bien, entonces con esto estamos más que listos para ir a ver si podemos encontrar más maravillas de la mecánica cuántica en lo referente al tiempo y la energía. Y eso será la próxima. Hasta luego.